Hola Inmobiliaria. Descubre toda la oferta residencial, asesoría legal y consejos prácticos del mundo inmobiliario en un solo lugar. Hola Inmobiliaria con James Tobin. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a este domingo 17 de noviembre. Recuerden, esto es Radio Fórmula QR 92.3 de FM, 740 de AM. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Radio Fórmula QR o el Twitter, @RFQR. Siempre vamos a poder entablar una conversación. Y como lo recordarán, la semana pasada estuvimos con el juez Pedro Pablo Álvarez, que es el coordinador de los jueces penales de aquí, de la zona del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, y estuvo el abogado Gustavo Salas hablando de la ley de extinción de dominio. Este domingo vamos a seguir hablando también de la ley de extinción de dominio, pero ahora será con el fiscal general del Estado y posteriormente con Ina Germán, que es una administradora de propiedades. Así que vamos a dar un muy buen inicio con esto y pues vámonos con Sergio Cárdenas a esta investigación primero. Aquella añeja sentencia de que papelito habla en los tiempos actuales cobra más vigencia que nunca. Aquel consejo de que más marrao, más seguro, aplica al pie de la letra en todas las operaciones, particularmente en las inmobiliarias. Trabajar y realizar operaciones con certezas jurídicas es lo más sano. Las leyes clarifican cada movimiento y cada acuerdo. En la ola inmobiliaria, más vale tener los pies en la tierra. Para brindar certezas, se empiezan a dar los primeros pasos. Esta semana, Marisol Vanegas Pérez, quien es la secretaria de Turismo de nuestro estado, dio a conocer que durante el próximo año, en Cancún, se aplicará un plan piloto de regulación local que obligará a los dueños de casas en renta a tramitar licencias de construcción y anuencias de protección civil para poder operar. Con este anuncio, además de la regulación federal, estas plataformas de rentas vacacionales tipo Airbnb deberán sujetarse a las nuevas disposiciones. Se pretende, entre otras cosas, garantizar la seguridad de los usuarios, delimitando a ciertas zonas de la ciudad la operación de esta modalidad de hospedaje. La renta de inmuebles puede ser un negocio fiable y con buenas ganancias. Sin embargo, una mala administración y la no observación de las leyes puede ocasionar problemas financieros e incluso la pérdida de las propiedades. ¿Cómo nos podemos ayudar para llevar una buena administración de inmuebles en renta, minimizando los riesgos de sufrir algún robo o estafa inmobiliaria? Primero lo primero, para ofrecer una propiedad en renta y encontrar arrendatarios comprometidos, es importante anunciarse en portales inmobiliarios o empresas especializadas en bienes raíces que ofrezcan seriedad en los trámites y protección en caso de eventualidades. Existen algunos portales que cuentan con filtros especializados para detectar arrendatarios fraudulentos. Un contrato de arrendamiento es un documento indispensable, ya que legaliza una transacción inmobiliaria y otorga derechos y obligaciones a las partes que lo firman. Por eso su redacción y revisión es de suma importancia para proteger los intereses de todos los involucrados. Antes de firmar el contrato de arrendamiento, es necesario contar con documentos de identificación válidos y vigentes. Esto tiene dos propósitos principales: asegurarse que la identidad de los arrendatarios es real y contar con información personal para realizar cualquier aclaración. En algunos casos, se recomienda incluso revisar el contrato de arrendamiento con un notario público. Estar con un ojo al gato y otro al garabato te puede ayudar a evitar caer en estafas inmobiliarias como robo de identidad, falsificación de escrituras, venta no autorizada de la propiedad o la realización de remodelaciones sin permiso o sin previo aviso. Muchísimas gracias, Sergio Cárdenas, por esta información que nos proporcionas todos los domingos. Muy buena investigación, muchas gracias. Y pues bien, aquí estamos nada más que con el fiscal general del Estado, el maestro Óscar Montes de Oca, a quien le agradezco que esté este domingo con nosotros. Muchísimas gracias, fiscal. Al contrario, muy buenos días, a tus órdenes. Y muchas gracias por estarnos acompañando. Como saben, hemos tenido mucha respuesta de parte de todos ustedes
respecto del tema de la ley de extinción de dominio. Y pues para eso trajimos aquí a nuestro amigo el fiscal. ¿Por qué no empezamos, como dicen, desde el principio? ¿Qué nos puedes platicar de cómo está sucediendo esta transformación? Porque entiendo que es una reforma, ya había una ley de extinción de dominio, pero es una reforma que viene a contextualizar un nuevo panorama, ¿no?, en cuanto a la ley de extinción. Así es, bueno, como todos sabemos, en agosto de este año se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley deja sin efecto todas las leyes estatales en la materia, todas las leyes de extinción de dominio. Aquí en Quintana Roo teníamos uno, queda sin efecto para tener vigencia esta nueva ley, la cual trae otros nuevos definiciones, otros nuevos objetivos, otro nuevo procedimiento, con la finalidad de que los particulares que tengan un bien inmueble y que éste sea detectado como instrumento, producto u objeto del delito, van a perderlo, se va a extinguir sus derechos sobre él mediante una sentencia de un juzgado civil, de una autoridad civil, y sin prestación, contraprestación o remuneración alguna, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que este inmueble estaba dedicado a actividades ilícitas. Yo creo que este tema es relevante porque recientemente tuvimos también nuestra ley de extinción, ¿no? La estatal, que no tendrá ni un año. Así es. Y ya esta abroga a la ley anterior, a la estatal, y entonces tenemos que estar en esta ley federal que muchos estoy seguro que no conocen y que les invito a que tengan mucha precaución, especialmente cómo se hace esta extinción. Y yo creo que aquí sería muy interesante entender el proceso fiscal. ¿Por qué no nos ayuda un poco con el proceso? Porque hay dos partes, una penal y una civil. Así es. Y la que extingue realmente es la civil, por lo que entiendo. Exacto. ¿No? ¿Por qué no lo explicamos para que nuestro auditorio lo pueda entender? Esto da origen precisamente tiene su origen cuando algún narcotraficante, digamos así, tenía varios bienes, pero estaban a nombre de otras personas. Entonces, finalmente, cuando se lograba detener a él, pues se llevaba a juicio, obtenía su sentencia, pero estos bienes quedaban sin afectación alguna. Finalmente, ellos disponían de esos bienes y era otra fuente de financiamiento para continuar con terceras personas respecto a sus actividades ilícitas. En esta tesitura, el proceso penal no alcanzaba a afectar esos bienes que estaban a nombre de esta persona, estaban a nombre de terceros. Por eso también entra esta ley de extinción de dominio para la afectación de esos bienes que sean producto del delito. Cuando el Estado lo acredita, el Ministerio Público, entonces se inicia un procedimiento de orden civil con perfil oral para efecto de emitir una sentencia y lograr la extinción. Es decir, el Ministerio Público va a tener que comprobar que esos bienes vienen de una conducta ilícita. De una conducta ilícita. Y también creo que para poder llevar a cabo una defensa, porque quiero poner un ejemplo claro, no voy a suponer que yo soy un propietario de un inmueble, lo rento. Este inmueble ya estuvimos en una entrevista también con el juez Pedro Pablo, quien nos explicó cuáles son algunos detalles para poder llevar la defensa a cabo. Pero supongamos que yo rento este inmueble y este inmueble al final resulta que se ocupa para cometer un acto ilícito. Entiendo que tengo un periodo muy corto para comprobar que yo como propietario no estoy involucrado y puedo mantener al margen de esta extinción el inmueble. ¿Esto es correcto o cuáles son los criterios que se ocupan? Así es correcto. Mira, la jurisprudencia ha señalado, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a ello. Es obligación del Ministerio Público comprobar que tú, propietario del inmueble, tenías conocimiento de que se estaba cometiendo una conducta ilícita en tu inmueble y no lo denunciaste. Esa es la función, ese es el objetivo principal que va a tener el Ministerio Público. Ahora, tú cuando rentas tu mueble, pues hay que pagar un impuesto, hay que tener un contrato, hay que hacer el registro de este contrato. Entonces tú ahí compruebas ante la autoridad que estás dentro de la norma, que cubriste todos los requisitos de ley, que tomaste todas las providencias que la ley te ordena, te señala para llevar a cabo un buen acto jurídico como es el arrendamiento, ¿no?
Normalmente los inmuebles que se encuentran involucrados en el tema de extinción de dominio son las casas de seguridad, donde los secuestradores meten a sus víctimas, o las narcotienditas donde se llevan a cabo actividades de narcomenudeo, o las de producto ilícito, es decir, un funcionario por enriquecimiento ilícito, o los narcotraficantes tienen ahí sus propiedades, o de repente ves que se construyó un edificio y no sabes de dónde salió. Entonces, todo eso es lo que la autoridad debe de comprobar al propietario o a quien se ostenta como propietario, y si tú no tienes en regla todos tus pagos de impuestos, tus registros ante la autoridad de ese contrato, haber ido con un notario, en fin, todo lo que la ley te requiere, pues desde luego que puede ser susceptible de extinción de dominio. Un ejemplo, en España, si tú tienes un arrendatario y te deja pagar la renta, en ese momento tú vas y demandas, lo primero que te piden es saber si pagaste impuestos. Claro. Y si no pagaste impuestos, no te ayuda el Estado. Claro. Entonces, ese es el perfil, esos son los lineamientos, y hacia allá vamos con el tema de extinción de dominio. Oye, y a ver, tengo una pregunta que quiero hacer y que creo que va a ser interesante contestar. Tú sabes que hay muchos inmuebles que están desocupados y que son producto quizá de carteras vencidas. Estos inmuebles, que normalmente son propiedad de algún fondo o de algún banco, que son invadidos y son utilizados en esos términos para cometer un ilícito, ¿también son susceptibles de la extinción? En este caso, si el banco o el propietario originario ha hecho una denuncia o ha demandado ante la autoridad civil la restitución de su inmueble, desde luego que no. Pero si no lo han hecho y se percatan de que ahí se están realizando sus actividades, sí puede ser susceptible de... Pues yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, porque llevé algunas carteras de algunos bancos que de ninguna manera hacen estas denuncias, y eso los pone en riesgo, ¿no? Claro, desde luego que eso incrementa el riesgo y existe una posibilidad para que se aplique la extinción de dominio en estos inmuebles. Y esa ley de extinción, o sea, aquí cuando el dominio se extingue es en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Bien, sí, se privilegia aquí el tema de que sean breves los procedimientos, que sean orales y que sean ante una autoridad civil. Desde luego, en este momento, nosotros, autoridades y más el Congreso del Estado, está trabajando en la armonización de todas las normas secundarias, de todas las normas colaterales para efecto de implementar los procedimientos debidamente. Muy bien, pues tenemos todavía un espacio más para hablar con el fiscal. Por favor, no se nos vayan porque esto es muy interesante, y mientras vámonos una pausa, por favor. Al lugar indicado. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Contamos con una amplia variedad de productos, como pintura vinílica, pintura para auto, pintura industrial, tenemos esmaltes, barnices, complementos como rodillos, abrasivos, brochas y una extensa gama de herramientas, así como entre otros productos más. Nos preocupa tu paso por nuestras sucursales. Es por eso que el servicio habla mucho de nosotros. Así que si tienes alguna duda o necesitas algún consejo técnico, acércate a nosotros. Nuestros expertos te ayudarán a resolverlos. Y recuerda, contamos con varias sucursales. Si deseas saber la más cercana a tu domicilio, visita nuestra página web www.pinturasmartinez.com o bien en Facebook como Pinturas Martínez. Así conocerás las promociones que tenemos para ti.
estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden, en el Twitter, @RFQR, yo los invito a que hagan cualquier pregunta o entablar una conversación. Y en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR. Y estamos aquí de regreso en este segundo bloque. Para quienes no nos escucharon el primer bloque, estamos aquí con el maestro Óscar Montes de Oca, quien es fiscal general del estado de Quintana Roo, y con quien estamos hablando de la ley de extinción de dominio. Hace unos minutos estábamos platicando cuáles eran los efectos de esta ley, que había dos vías, una civil y una penal, y empezamos también a platicar un poco de cómo se van dando los procesos para la extinción del dominio. Al finalizar le hice una pregunta, que si también esto aplicaba para los bancos y para los fondos que tienen inmuebles que no han sido recuperados en su totalidad, que son activos del banco y que son invadidos y se cometen actos ilícitos en los mismos, y por lo cual también el fiscal nos está diciendo que corren el riesgo de que ahí se puede extinguir el dominio. Las siguientes preguntas que vamos a hacer son referente a cómo se puede uno cuidar de que esto no suceda y cuáles son los destinos y los tiempos que se dan a esta ley de extinción. Así que, fiscal, por favor, seguimos adelante con esta charla que además yo creo que nos va a servir de mucho a todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, en primera, desde luego, si tú vas a arrendar un inmueble, que es el caso típico, puedes cerciorarte de con quién estás llevando a cabo el trato, quién es tu arrendatario, de dónde viene, si puede traer algunas cartas de recomendación de los anteriores lugares donde estuvo, su identificación, desde luego pedir referencias, en fin, cerciorarse de que se trata de una persona que va a utilizar tu inmueble para un fin lícito o para lo que te lo está pidiendo, ya sea oficinas, vivienda, etcétera. Entonces, también pues registrar tu contrato, pagar tus impuestos, y desde luego eso es un acto de buena fe de tu parte, que estás cumpliendo con todos los requisitos que la ley te señala, para efecto de que no te acusen más adelante de que descuidaste estos procedimientos y desde luego puedas poner en riesgo tu inmueble. Esa es la recomendación. Cerciórense bien de a quién están otorgándole o dándole sus bienes, ¿no? Ok, ahora ahí tengo una pregunta. Fíjate que hace unas semanas, han sucedido en 2 ocasiones casos en los que muchachos han estado involucrados en temas en donde desaparecen ahí, y desaparecen en lugares que son pues básicamente antros, ¿no? Aquí también existe la posibilidad de que haya una extinción, o cómo funciona eso, porque esto va también mucho encaminado a que este tipo de conductas dejen de suceder, ¿no? ¿Qué opinas tú? Así es, sí, tiene su parte preventiva esta ley, desde luego con los demás beneficios que trae a la propia autoridad y a la sociedad en conjunto. Sí, efectivamente hay lugares que están señalados muy cotidianamente como donde se realizan actividades ilícitas, principalmente narcomenudeo. Desde luego que nosotros ya estamos desplazando, haciendo la estrategia para ir atacándolos poco a poco y evitar, primera, que se siga contaminando a nuestros jóvenes, que sigan siendo centros de vicio, y en segunda, para la afectación a estos grupos criminales dedicados a estas actividades mediante estos esquemas de extinción de dominio, afectarlos en sus finanzas, que es lo principal que se busca, ¿no? Porque ellos están autofinanciando, eso los va empoderando, y desde luego nosotros también tenemos que atacar la parte económica del delito. Definitivamente. Y ahora, ¿cuáles son los tiempos, no? Supongamos que sucede algo en un inmueble, vamos a pensar de mi propiedad, y ahí encuentran, no sé, un coche robado adentro o algo así. ¿Qué procede? Y supongamos que yo no tengo todo en regla como debía haberlo tenido. ¿Cuáles son los tiempos estimados para que se pueda entender por el auditorio? Mira, primeramente el Ministerio Público, en cuanto tiene noticia de una actividad ilícita, desde luego lleva a cabo el aseguramiento, ya sea de manera directa o a través de un juez de control, el aseguramiento del inmueble, se preserva el lugar,
Y en estos momentos el artículo transitorio de la ley que se publicó en agosto de 2019 nos da 180 días a todas las entidades para efecto de que se armonicen todas sus normas secundarias, sus normas colaterales a la ley nacional. El procedimiento todavía no está establecido en tiempos, está ya trabajando el Congreso en eso, la Consejería Jurídica, ya están armonizando y alineando las normas a la ley nacional. Y desde luego, por experiencia anterior, yo en la Ciudad de México estaba encargado precisamente de la Fiscalía de Extinción de Dominio, era una de las áreas que dependían de mí. Había juicios que se tardaban 2 o 3 años más o menos, pero no era el problema de los términos señalados en la ley, sino es el ejercicio de defensa que hacen los propietarios y desde luego van a tratar de defender su inmueble mediante todos los recursos, mediante juicios de amparo, y eso es lo que los va prolongando. Pero esperemos a que salga el procedimiento, se establezcan los términos y desde luego ya podríamos calcular en qué tiempo de manera ordinaria puede llevarse a cabo un procedimiento de extinción de dominio. Esperamos que sea breve, que los términos sean cortos, por eso la oralidad también, para que se dé de manera más eficiente, más eficaz, más inmediata. Y desde luego ver el ejercicio de defensa que harán los propietarios de estos inmuebles para no perder sus derechos sobre los inmuebles. Ok, y entonces estamos hablando que en febrero del próximo año ya deberían estar armonizadas estas leyes con el Congreso. Pues hay que ponerse a chambear también en eso. Así es. No todo va a depender de la parte federal y de la Fiscalía, sino va a depender también mucho del Congreso. Bien, ahora, ¿cuál es... una vez que se extingue el dominio, ¿cuál es el producto de este recurso? ¿En qué se utiliza? Porque entiendo que no hay retribución como parte de una contraprestación. Se vende y se vende y se acabó, ¿no? Y adiós. Bien, pues los objetivos, la naturaleza de esta ley es para destinarlos a fines sociales. Entonces ya sería el Poder Ejecutivo el encargado de distribuir esa monetización que se puede hacer respecto a los inmuebles, distribuirla en los programas sociales, desde luego para ayudar a la gente que más necesita. Pero ¿hablamos del Ejecutivo Federal o estatal? En este caso el estatal, cuando compete a nosotros, ¿no? Habrá inmuebles que la Federación podría quedarse con ellos a través de este mecanismo o de esta ley. Y eso dependerá del tipo de proceso que se lleva, ¿no? Si es federal o si es un delito del fuero común. Así es. ¿Es correcto? Sí, es el tipo de delito. Son 11 los delitos por los cuales puedes incurrir. ¿Y te lo sabes? ¿Los 11? Algunos. A ver, pues adelante, pues para que sepamos los secuestro. Delincuencia organizada, extorsión, robo de hidrocarburos y delitos relacionados con la corrupción, que todavía no están definidos bien en nuestro Código Penal, pero desde luego es parte del trabajo que hará el Congreso. Okay. Se me puede escapar uno u otro. Pero delitos contra la salud también, ¿no? Delitos contra la salud. Ok, exacto. Sí, porque ahí entra una cantidad de cosas. Trata de personas. Trata también. Mira, lo sabes mejor tú que yo. No, pues es que ya me los leo diario. Trata de personas, sí. Ok, veas, la realidad de lo que estamos buscando hacer es que las personas se sensibilicen a que esto ha cambiado. Hay muchas opiniones encontradas respecto de la ley de extinción de dominio. En mi caso he platicado con algunos cónsules que me han dicho, mira, esto sucede en todos los países del mundo, bueno, no en todos, pero en la gran mayoría de los países existe la posibilidad de hacer una extinción de dominio muy similar a la que existe, a la que ya tenemos nosotros ahora. Y quizá lo que aquí nos está haciendo un poco de ruido es que no estamos acostumbrados a trabajar como se tiene que hacer, no estamos acostumbrados a dar de alta los contratos, no estamos acostumbrados a hacer estudios socioeconómicos, no estamos acostumbrados a hacer facturación, no estamos acostumbrados a muchas cosas. Entonces, posterior a eso, ya no hay una defensa con la cual podamos trabajar. Todo tiene que ser a priori, es decir, antes de que suceda el efecto de la ley, ¿no? Sí, simplemente pues cumplir con lo que señala la ley, ¿no? Es el compliance de las empresas. Yo creo que también los particulares deben de estar en ese entendido, ¿no? Debemos de cumplir con todos los requisitos para evitarnos
problemas futuros. Un problema futuro. Sí, estuvimos con el director del SATCU, con Carlos Ortiz, hace una semana, y platicábamos también de esto que es importante, ¿no? Sobre todo sobre las rentas vacacionales y cómo pueden también incidir. Y esa sería una buena pregunta. ¿Qué pasa si hay una renta vacacional y sucede un ilícito durante este proceso de renta vacacional? Bueno, habrá que analizar el contexto, el entorno donde se genere ese hecho delictivo, ¿no? Sí, el hecho que sea transitorio, desde este lado, pues se te hace difícil pensar que está planeado o que está destinado para eso, ¿no? Habrá que ver. O sea, todo va a irse midiendo con una diferencia. Así es casuístico esto. Sí, pues nos queda un minutito. Si gustas nada más darnos algún consejo antes de irnos, por favor. Bueno, pues como tú lo has manifestado, desde luego que como ciudadano, como particular, cuidar todos los procesos para la contratación o para entregar un bien a alguna persona, ya sea en arrendamiento o bajo otra circunstancia. Debemos ser cuidadosos a quién se los entregamos, debemos de estar pendientes, vigilantes. Desde luego a veces no podremos ingresar al inmueble o algo así, pero preguntar a los vecinos o preguntar a cualquier otra asociación cómo es el comportamiento respecto a los inquilinos o a los habitantes de esos inmuebles que tenemos. Esa sería otra de las medidas. Pues muchísimas gracias, Oscar, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para estar aquí y platicar con el auditorio. Yo les agradezco mucho, amigos, así que ahora vámonos a una pausa, por favor. Hola Inmobiliaria. ¿Cómo limpiar muebles de madera que no están barnizados? Muy sencillo. Con aceite de oliva y limón. Prepara una mezcla de 2 partes iguales de aceite y zumo de limón. Con un paño, aplica un poco de la mezcla sobre la superficie de tus muebles de madera. Reparte de manera uniforme el limpiador y observa cómo vuelve el brillo a las superficies. Y quedan impecables. Hola Inmobiliaria. Aquí estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM, amigos. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Radio Fórmula QR, o en el Twitter, @RFQR, podremos entablar una conversación. Y pues bien, ahora le toca el turno a nuestra siguiente invitada, a quien le agradezco que esté aquí este domingo. Muchísimas gracias, Ina Germán. Hola James, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo soy Ina Germán, soy dueña de una empresa de administración de inmuebles y pues nos encargamos de llevar todo el tema condominal. Así que pues como les prometimos y como lo habíamos comentado, esto es un programa que se lo estamos dedicando, al igual que el programa anterior, a la ley de extinción de dominio. Todo esto porque ha habido muchas dudas al respecto y quisimos, como ya lo hicimos, entrevistar primero a un abogado para que tuviéramos su perspectiva como abogado en materia penal. Después platicamos con el juez Pedro Pablo, que es el coordinador de los jueces penales del Tribunal Superior de Justicia. Aquí estuvimos platicando también con el fiscal general del Estado y ahora queremos escuchar la participación de alguien que se encarga de hacer administración dentro de la ciudad y sus consejos serán, yo creo que los mejores para que podamos tener tranquilidad de cómo se están dando las cosas. Y yo además de agradecerte que estés aquí, quisiera preguntarte primero, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes que se han estado dando las cosas con la ley de extinción de dominio? Danos un poquito de tu perspectiva. Bueno, la verdad es que la gente está bastante preocupada sobre el tema. Hemos tenido acercamientos de clientes que van a comprar, como inmobiliarios, o ya de clientes que tienen sus propiedades y que las tienen en renta, ya sea vacacional o tiempo largo, y sí están muy preocupados. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tantos tenemos la seguridad de que al rentarla sigamos teniendo la propiedad finalmente? Entonces sí hay mucha incertidumbre. Hemos tenido también pláticas con algunos abogados, entre ellos el licenciado Gustavo Salas, que entiendo que ya entrevistaron aquí. Pues bueno, la primera recomendación es tener las cosas en orden, ¿no? O sea, muchas veces, incluso en algunos desarrollos, no han pagado al final su título, entonces siguen estando las propiedades a nombre del desarrollador. No lo hagan, primero. 2, pongan en orden sus recibos, tanto de luz como de agua. Tienen que estar a su nombre también. Yo creo que del 80% de las propiedades nunca cambian los recibos. Ese es un buen consejo. Sobre todo los de agua, luego siguen estando a nombre del desarrollador, entonces pónganlos a su nombre.
Y un tema bien importante, he notado cuando son propiedades donde la gente no vive aquí, o sea, que las dejan en administración a un tercero, muchas veces se desentienden. Y a veces los terceros pues no tienen el cuidado de meter a la gente adecuada dentro de los condominios. Cuando estás hablando de un condominio residencial en donde sí se permiten las rentas de corto plazo, pues por lo menos que se mantenga cierto nivel, ¿no? No solo rentar por rentar. Entonces sí tengan cuidado a la empresa que contratan, que tengan un contrato establecido, que tengan forma de comprobar el pago y sobre todo el pago de los impuestos, ¿no? De esos arrendamientos. Claro. Tú como administradora seguramente ves esto todos los días, ¿no? Y al final, ¿cuáles son las candados que pones como administrador? ¿Tienen algún tipo de candado o han pensado en algo o se está trabajando en algo? Sí, bueno, yo lo que siempre he dicho es que en los inmuebles residenciales, netamente residenciales, no debe de haber rentas vacacionales. Claro. Por cuestiones de seguridad. Entonces, si el 80% de las personas viven en el inmueble, no debe de haber rentas vacacionales, o sea, rentas a largo plazo. Ahora, si el inmueble es al revés, 80% se renta, pues bueno, entonces hay que poner un reglamento adecuado para que eso suceda. Tenemos inmuebles de esta forma y la verdad es que funcionan bastante bien. Pero sí se establecen tarifas, sí se hacen contratos, sí se toman ciertas medidas para asegurar que la gente que está llegando sea gente que tienen ciertos niveles. El Airbnb es una buena opción, o sea, tienen sus arrendamientos bien planeados, tienen que puedes dejar un depósito. Entonces, busquen la forma, entre más certeza jurídica tengan a la renta, más difícil es que alguien no deseado acabe dentro de tu propiedad. Sí, y yo creo que bien lo dices, ¿no? Esto tiene que estar reglamentado para hacer cambios, y corrígeme si estoy mal, no tú eres el experto, para hacer cambios en reglamentos se tienen que hacer actas de asamblea extraordinarias, no son ordinarias, ¿es correcto? ¿No? Depende del condominio. O sea, hay condominios que su reglamento marca que en una asamblea ordinaria con mayorías calificadas, o sea, hay condominios que se requiere el 90%, el 75%. Ese es un gran problema que se tiene. Al poner candados para que el reglamento no sea tan fácil de mover, pues establecen mayorías, que la que menos he visto es del 65%. Ya. Pero está bien, o sea, porque también no quieres que se cambie el reglamento indiscriminadamente, entonces quieres que en la asamblea la mayoría acepte un cambio de reglamento. Vamos a suponer que en un condominio la mayoría no quiere que haya rentas vacacionales y una minoría sí, que son los que se presentan a la asamblea, entonces pueden cambiar el reglamento. Entonces, esa mayoría calificada tiene que operar dentro del condominio. ¿Y no te ha tocado casos en donde llegas y pues solo está el régimen de condominio y hay que empezar con las asambleas y ya son condominios viejos y en donde tienen no se ponen de acuerdo y por ley tienen que seguir los criterios legales? ¿Qué recomiendas ahí? Lo que nosotros hemos hecho en algunos condominios les llamamos reglamentos operativos. Okay. No es un reglamento que está dentro del régimen de condominio, porque cuando hay el régimen se supone que se suscribe, se debe de suscribir con un reglamento. Cuando eso no ocurre y sí los hay condominios que no tienen eso, creamos unos que se votan por mayoría simple en una asamblea. Entonces son reglas sencillas de convivencia. Te pongo ejemplos de que la alberca va a operar de las 9 a las 10 de la noche, que las rentas vacacionales, bueno, que no puede haber más de 4 personas dentro de una propiedad de ciertos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Esas reglas operativas, al votarse por mayoría en asamblea, pues se vuelven costumbres, ¿no? Exacto. A lo mejor no, si alguien quiere llevar un camino legal, pues obviamente tenemos que luchar como condominio. Nos ha pasado en algunos condominios que esas reglas operativas han incluso aguantado un juicio. Ya. ¿Por qué? Porque pues, son de sentido común, ¿no? Claro. O sea, entonces creo que vale la pena sentarse, platicar y decir, bueno, esto no es lo que queremos que pase en nuestra comunidad. Ya. Y y sí debe ser complicado porque realmente nosotros no tenemos
una cultura de asociación, ¿no? Nosotros tenemos una cultura más de reacción, ¿no? Así lo veo yo, y tú me puedes ayudar a entender esto. ¿Por qué? Porque solo cuando tenemos una situación nos reunimos. Pero cuando se trata de asambleas ordinarias, yo he ido a muchas asambleas ordinarias y pues normalmente se convoca primera, segunda y hasta la tercera convocatoria con las personas que llegue, como lo marca la ley, es cuando se llevan a cabo estas asambleas. Entonces, en lo particular, yo te puedo decir que yo he estado en asambleas en donde 4 personas hemos tomado la decisión de todo un condominio. Y eso me parece bastante peligroso. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, yo también te tengo que platicar. Yo ya tengo 17 años en este negocio y de todos los años que llevo no he tenido una sola asamblea que se haya llevado a cabo en primera convocatoria. Mira. O sea, ninguna. Todas, sí he tenido en segundas, sí he llegado a juntar el 51% en segunda, pero pues todas se han manejado en tercera. Déjenme explicarles, perdón, para contextualizar. Cuando hay un régimen de condominio y normalmente existe una asamblea, estas asambleas solo pueden ser convocadas si hay un quórum legal. Es correcto, ¿no? Bueno, o lo que diga el reglamento, básicamente, ¿no? Pero a veces no se llega, como lo acaba de decir, en la primera convocatoria. Entonces tiene que, por ley, se establece una segunda convocatoria, que es un mínimo del 51%, y la tercera es con quien esté. No, perdóname, te interrumpí. No, pero ahí es donde yo siempre le digo a la gente, o sea, como tú dices, cuando hay algún problema, entonces sí llega mucha gente, pero cuando no hay, tenemos muy poca gente asistente a las asambleas. Y muchas veces se enfrascan en discutir temas de convivencia entre vecinos en lugar de discutir temas que atañen al funcionamiento de la comunidad. Mira, vámonos a ir a una pausa porque vamos a este segundo bloque. Está súper interesante lo que estamos platicando y hay mucho más de qué hablar. Vamos a una pausa, por favor. Hola Inmobiliaria. ¿Qué es el microcemento? El microcemento es un revestimiento. Su base principal es la cementicia mezclada con otras sustancias como fibras, áridos y polímeros, entre otras. Su principal cualidad es la adherencia. Este material es aplicable a casi todas las superficies, ya que es muy versátil y combinable con metal, azulejos, yeso, mármol, grés y demás opciones. Otras características a destacar son su resistencia a la humedad, el agua y los cambios de temperatura. Será muy útil para revestimientos, suelos o paredes. Tampoco se fisura ni mancha y se puede reparar con mucha facilidad. Además, su mantenimiento es muy sencillo. Tan solo tendremos que limpiarlo de vez en cuando con agua y jabón neutro. Hola Inmobiliaria. Pues estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden, nuestras redes sociales son Instagram, YouTube, Facebook y es Radio Fórmula QR. Y el y el Twitter es @RFQR. Y estamos de regreso aquí con Ina Germán, que estamos hablando precisamente de las administraciones en condominio. Vimos cómo se conforma la administración, una asamblea, y estábamos ya precisamente entrando a este segundo bloque en donde vamos a tocar un poco los hechos que pueden llegar a suceder, ¿no? ¿Qué hechos pueden llegar a suceder en un condominio que puedan ser delicados y que puedan inclusive llegar a la extinción de dominio, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tiene el administrador? Adelante, por favor. Bueno, en el tema de las rentas, sobre todo se da en el tema de rentas vacacionales. Sí tengan también mucho cuidado. Me voy a ir primero con las rentas de largo plazo. Claro. Las rentas de largo plazo, pues todo el mundo dice, bueno, se van a rentar por 6 o 12 meses. Pero hemos detectado que llegan con sus contratos a 6 meses y la persona que está adentro paga el primer mes, se queda 2 y se va. Entonces, obviamente eso pues causa inseguridad porque ¿a qué llegó? O sea, llegan a observar el movimiento de los vecinos y luego casualmente después de eso pues llegamos a tener algún incidente, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado de que se haga un estudio de las personas que van a entrar, que incluso las empresas de inmobiliarias ofrecen ese estudio, pero que sí realmente lo hagan bien. El otro tema que hemos detectado, que es un tema gravísimo, las rentas vacacionales, es el tema de las rentas que nosotros le llamamos all inclusive. Ya.
pero es all inclusive porque dentro de los departamentos pues los rentan incluso con acompañantes y con droga. Los hemos detectado, o sea, sí existe eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dices, ay, bueno, mi departamento de lujo en zona hotelera, pues no va a pasar, sí pasa. Entonces sí tienen que tener como bien claro a quién le están dando el departamento en administración, investigar a la empresa o a la persona que se lo están dando para que esa persona pues no rente los inmuebles de eso, porque ahí está clarísimo la extensión de dominio, ¿no? Clarísimo, ¿no? Sobre todo si encuentran ahí algún tipo de droga o trata, que también es otro de los puntos por los cuales se puede llegar a la extinción de dominio. Y aquí la pregunta es, tú como administrador, cuando detectas esas cosas, tienes la obligación legal de hacer una denuncia, ¿es correcto? Nosotros lo que hacemos es informarle al propietario, porque la administración del condominio solamente podría hacer una denuncia si algo sucede en las áreas comunes. Entiendo. No dentro de la unidad privativa, porque nuestro campo de acción pues son las áreas comunes del condominio. Si hay algún problema en las áreas comunes, sí hemos llegado a presentar denuncias. Ya. Pero si yo no puedo asegurar una situación, se le avisa al propietario para que el propietario tome las medidas pertinentes y ya sea él mismo o hable con su administrador, pues revise qué es lo que está pasando dentro de su unidad. Obviamente pues todo lo suponemos porque no lo vemos físicamente, claro. Pero bueno, un departamento en donde están entrando y saliendo muchachas cada rato o de pronto pues ves gente rara que llega y sale, pues algo no está bien, ¿no? Entonces hay que por lo pronto poner el foquito rojo. Sí, yo escuché, es más, en algún caso algunas personas se me han acercado y me han comentado, oye, fíjate que sucede esto al lado de mi casa y han habido, nosotros desde aquí podemos ver cómo hay gente ahí rara adentro y están con chicas y la fiesta está muy, muy grande y claramente se ve que hay drogas ahí. Esta persona pues puede perder su casa, ¿no? Esto sucedió en otro lugar, no era un condominio cerrado, pero eso le puede llegar a afectar directamente al propietario. A mí la parte que me llama mucho es cómo podemos ser tan ajenos a tener un inmueble, que es un patrimonio, y no estar conscientes del alto riesgo que se tiene hoy en ese sentido, ¿no? Porque la extinción de dominio es clara y es rápida, y además para poder hacer para que nosotros podamos dar elementos que nos eviten poder llegar a este punto. Son 10 días posteriores a que llegue el Ministerio Público. Es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Por eso hay que tener las cosas en orden antes de. O sea, es súper importante que tengan un buen expediente de tu propiedad, todo en orden, y tengas bien documentada la renta. Sobre todo. Porque, pues bueno, si tú no tienes eso, pues te estás arriesgando a que pase algo más. Incluso hasta te arriesgas a que el vecino celoso vaya y haga una denuncia. Claro. O sea, si tú no tienes las cosas perfectamente bien identificadas. En regla. Y esto que dice Ina, que decía al principio del programa, es muy importante. Los recibos de luz que forman parte también, obviamente, para poder hacer... cuando nosotros hacemos una compra, déjenme darles este pequeño tip. Cuando nosotros hacemos una compra de un inmueble, si la persona que nos vende es una persona física, el notario nos tiene que extender una factura, porque si no, cuando la vendamos, no vamos a tener manera de evidenciar que la compramos y nos van a cargar un impuesto sobre la renta por el total. Ya los notarios lo hacen de manera común y es una factura que se adenda a la factura de la escritura. Pero en el caso, si les vende una persona moral, también les tiene que escriturar, porque es la única forma. Ahora, si ustedes venden en un lapso de tiempo una casa dentro del periodo de un año y es la primera casa que venden, el primer inmueble que venden, el recibo de luz es una de las evidencias más grandes para poder efectuar la compraventa sin que haya un cargo del impuesto sobre la renta. Esto está contemplado dentro de la ley. Entonces, el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del teléfono, todo tendría que estar a su nombre para evitar problemas futuros, ¿no? ¿No lo crees? Claro, súper importante. El pago de predial, que chequen que el nombre en el registro público
esté a su nombre también, o sea, que se haya hecho el trámite de cambio en el registro público. También. O sea, tener las cosas en orden, tus contratos de arrendamiento bien hechos, con todos los pagos de impuestos por esas rentas. Pues ya es todo un tema, o sea, ya con esto cerramos el círculo. Quisimos darle mucho espacio a esto porque han habido muchas dudas, muchas preguntas. Ina, nos quedan unos cuantos segundos. ¿Algún consejo más que le quieras dar al auditorio? Aprendamos a vivir en comunidad. Tenemos que juntarnos como vecinos porque las cosas no están fáciles y si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, creo que las cosas no van a salir. Pues muy bien, esto es lo que hablamos hoy de la ley de extinción de dominio. Le agradezco mucho a Ina que haya venido este domingo. Muchísimas gracias. Y pues vámonos a las breves, por favor. La renta de propiedades vacacionales cobra cada día mayor relevancia en el mundo entero. Esta actividad en México generó en 2018 $26,000 millones de pesos y se espera que este año, que está a 2 meses de concluir, tenga un crecimiento del 15%. Tan solo la empresa Airbnb México se estima que durante el 2018 registró 2.5 millones de huéspedes, donde la mayoría de los ingresos por reservas se queda en el país, siendo un ingreso complementario para las familias, mejorando sus propiedades y generando empleos. Ante el crecimiento del sector de plataformas vacacionales, se realizará este próximo 21 y 22 de noviembre Expo Renta Vacacional en el Hotel Crystal Urban, en el centro de Cancún. En este evento se reunirán propietarios, administradores, inversionistas, agentes inmobiliarios y profesionales de la renta vacacional. Habrá un amplio programa de conferencias y talleres y la participación de empresas como Airbnb, Booking, Expedia Group, HomeAway, TripAdvisor, Vacasa y VRBO, entre otros. El concepto Mall Entertainment llega a los centros comerciales de Galerías Grupo Giza, empresas de desarrollo, inversión y comercialización de proyectos inmobiliarios, que dio a conocer de manera oficial la alianza que iniciará con Grupo Liverpool. Asimismo, incursionan en el sector de outlet turístico con la creación del desarrollo Grand Outlet Mall Entertainment, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo. Se invertirán cerca de $3,000 millones de pesos en su construcción e incluirá ofertas comerciales y de entretenimiento como moda, gastronomía, música y tradiciones locales, fusionado en un ambiente con tecnología, naturaleza e innovación. Tendrá 160 tiendas, pista de hielo, auditorio de 7,500 asientos, parque de diversiones, acuario, pista de go-karts, la más grande del mundo, globos aerostáticos y 3 hoteles. Muchísimas gracias, Karen López, por las breves como todos los domingos. Y pues bien, ahora llegamos al final de este programa y de este grupo de programas en donde hablamos de la ley de extinción de dominio. Las perspectivas de cada uno de los que actuaron dentro de estas entrevistas creo que son muy valiosas. Vamos con carro lleno de información para los inmobiliarios, para aquellos que se dedican al arrendamiento o para aquellos que van a arrendar un inmueble. Y pues yo le agradezco tanto al fiscal como a Ina que nos hayan acompañado este domingo. Y pues no los quiero dejar sin antes decirles que mi consejo para el día de hoy es: no olviden poner el recibo de luz, al menos el recibo de luz, a su nombre. No solo basta con ponerlo a su nombre, necesitan cargarlo con el Registro Federal de Contribuyentes para que sea como un recibo deducible y que ese recibo también les pueda servir para poder hacer una venta a futuro sin poder pagar impuestos sobre la renta, si es la primera venta que se hace. Así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo y nos escuchamos aquí en el 92.3 de FM y 740 de AM. No olviden ir por su pollito. Yo soy James Tobin y esto es Hola Inmobiliaria. Hola Inmobiliaria.